Entonces aquí les comparto la pantalla y tengo aquí. Miren, ¿ven a la derecha la serie de tubitos que hay? ¿Sí? ¿No? ¿Chicos, la ven? Sí, profe. Ya, miren. Sí, profe. Hay algo que se llama paradoja. La paradoja, en términos lingüísticos, es algo que desafía un poco el sentido común, la lógica de las cosas. ¿Ya? Entonces, en hidrostática, esto se puede comprobar. Yo les podría preguntar, aquí hay un fluido, miren, este está con un contraste de fondo celeste, hay un fluido que puede ser agua, y todo está a la misma altura. Entonces, la gracia de este aparatito, que lo tenemos en el liceo, exactamente igual, es pensar cómo son las presiones en ese punto que está ahí, en ese punto que está ahí, que podemos llamar punto 2, en ese punto que está ahí, en ese punto que está ahí, y quizás en un punto cercano ahí. Entonces yo les podría preguntar, ¿en qué punto creen ustedes, de esos puntos que están en la línea que yo tiré imaginaria ahí con el mouse con la mano, en esos puntos, de acuerdo a la figura, ¿dónde hay más presión? ¿Dónde creen ustedes que hay más presión? Pueden hablar libremente, chicos. Si alguien me dice, profe, yo creo que, no sé, que en el primer tubito, en el segundo, en el tercero, de izquierda a derecha. ¿Ya? ¿Dónde hay más presión, chicos? ¿El centro? En el del centro, el que es más delgadito. El más grueso porque tiene más fluido encima. Tiene más fluido, ya, en el de la derecha, ¿cierto? ¿Ya? Alguien podría ser en el penúltimo que tiene más vueltas. O podría ser en el segundo porque tiene 3 pelotitas. ¿Ya? Pero miren, y aquí es donde yo un poquito les mostraba la imagen para que ustedes piensen de qué depende la presión en cierto punto de un fluido, a cierta profundidad, de qué depende fundamentalmente. Entonces, aquí yo les dejo de compartir pantalla y les voy a mostrar la ecuación de nuevo, miren. La presión, que podría ser en cualquiera uno de los puntitos, debajo de las figuras, debajo de las formas, va a ser igual a la presión externa. Todos los tubitos están abiertos a la misma presión, que es la presión atmosférica, más densidad por G por H. Si el fluido era incompresible, es decir, su densidad no va a cambiar, no se puede comprimir, constante. G cambia o no, cambia G, tampoco cambia. Entonces, ¿de qué es lo único que depende finalmente la presión? ¿De qué variable? Profundidad. De la profundidad. Es decir, si todos están a la misma profundidad, ¿cómo debería ser la presión en cada uno de los puntos que está debajo de la forma? ¿Cómo debería ser? Igual. Igual. Y esa es la paradoja, porque incluso hay otros que son más extremos, que viene así la forma del tubo. Y uno dice, no, ahí se acumula, como se acumula ahí un estrechamiento, hay más presión. Pero eso se habla de la paradoja hidrostática. Y en el fondo es para reforzar que, independiente, digamos, de la forma del recipiente que hay arriba, la presión en el fondo va a depender exclusivamente de la variable profundidad. ¿Ya? Si todos los tubitos están abiertos a la atmósfera, eso es una constante, la densidad es constante, G es constante, depende exclusivamente de la profundidad. ¿Ya? Eso es lo primero que quería, para que en algún momento, cuando usted ya a lo mejor toman un cálculo, ¿cierto? O matemática más avanzada, o física más avanzada, esto se puede demostrar que independiente de la forma, uno puede hacer el cálculo incluyendo la forma, independiente de la forma, la presión en cada punto, si está a la misma altura, siempre va a ser la misma. ¿Ya? La única variable que influye en la presión es la profundidad. ¿Ya? Ya. Eso es lo que como quedó un poco en el tintero la clase pasada, por el tiempo yo no alcancé a tocarle ese tema. Ya, entonces yo les pregunto, ¿de qué depende la presión en el fondo de un recipiente? ¿De qué variable, digamos, dependería? De la profundidad, porque las otras van a ser constantes. El fluido es incompresible, densidad constante, si está abierto a la atmósfera, va a ser la presión atmosférica, G es constante y depende solamente de la profundidad. ¿Ya? Miren, este principio, que yo les voy a compartir la pantalla ahora, el principio de Pascal.
Esta es la típica elevador de auto que se ocupa, ¿cierto?, variando las áreas, ¿ya? Si vieron ustedes aquí en detalle la guía, yo les puse un video donde soplando se podía elevar a un niño, ¿ya? Eso es debido a que la fuerza se puede multiplicar, ¿ya? El principio de Pascal establece no veo fundamentalmente... nada. ¿Cómo? No veo. ¿No ves la pantalla Profe, no se compartida? ve. No se No. ve. Ya. ¿Nadie la ve? No. No se ve. No. A ver, hagámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo. De nuevo, a ver. ¿Se ve? Ahora sí. Sí. Ahora, Sí. profe. Ya. Sí, profe. Lo único malo es que no es la guía que quería mostrarle. Así que voy a cambiar a la otra. Espérense un poquito, voy a cambiar. Vamos a omitir acá y vamos a dejar. Tranquilo. En todo caso, la otra igual la vamos a trabajar, así que voy a volver a compartir para aquellos que no veían. Me interesa que vean la otra guía. Ya. Acá dice, habla del principio de Pascal, ¿cierto? Blas Pascal, y dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución, o sea, de manera uniforme a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente que lo contiene, ¿ya? El principio de Pascal es tan simple como esto, miren, chicos. No sé si ven lo que tengo en la mano. Ahí. ¿Qué tengo? Sí. Un Una Colgate, Colgate. ¿cierto? Nosotros todas las mañanas, y ojalá por lo menos 3 o 4 veces al día, deberíamos aplicar el principio de Pascal. ¿Ya? Tengo un fluido que es la pasta de dientes adentro, ¿cierto? Si yo lo aprieto, estoy generando una presión porque es una fuerza en una superficie, en un área, ¿ya? Y eso se transmite de manera uniforme dentro del fluido y finalmente lo que pasa es esto, ¿cierto? ¿Ven ahí salir la pastita? Es eso. El principio de Pascal es eso. Y ese principio, que parece tan simple, se usa bastante en los elevadores hidráulicos, en la silla del dentista, en los bombines, en las puertas que tienen un reductor de fuerza para que se cierren más despacio. Es decir, el principio de Pascal se fundamenta en que la presión dentro de un fluido es más o menos uniforme, es constante, un fluido, digamos, que tiene una densidad constante, ¿ya? Entonces, si nos vamos a la figurita, aquí les comparto de nuevo la pantalla. Si nos vamos a la figurita acá miren. Este es un dibujo más que nada esquemático. O sea, si yo tengo aceite hidráulico acá adentro, imagínense, la presión dentro de ese recipiente y del aceite que lo contiene, ese fluido hidráulico, es constante. La presión en cualquier punto es la misma, ¿ya? La presión en ese punto aplicada es igual a la presión en ese punto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entiende un poco por qué se multiplica la fuerza? Entonces, ahora lo vamos a ver. Ahora voy a hacer el mismo monito y un poquito más esquemático. Entonces, tenemos que aquí tengo un recipiente que puede contener, ¿cierto?, un aceite hidráulico, pero sí tiene que haber una distinción en que un área va a ser mayor que la otra. Una tiene que ser mayor que la otra, más grande, ¿ya? Entonces esto yo lo voy a dejar acá un sistema que pueda bajar, ¿cierto? Una especie de émbolo. Acá esto va a tener un área, una superficie, ¿cierto? Y aquí voy a tener otro que va a permitir que esto suba. Es decir, yo aquí voy a aplicar una fuerza que puedo llamar la fuerza 1 en el punto 1, ¿cierto? Este va a ser el punto 1 y este el punto 2. Entonces aquí yo voy a decir que está siendo aplicada sobre un área 1, ¿ya? Esa va a ser un área 1 y esta va a ser un área 2. ¿Ya? Aquí, esa va a ser un área 2. ¿Ya? Entonces este es el área 1 y este es el área 2. Área 2. Este es área 1, área 2. ¿Ya? Entonces lo que dice Pascal es que si yo aplico una fuerza en una sección, esa fuerza sobre un área ejerce una presión. Recuerden que dijimos que la presión es fuerza partido del área. Es decir, si yo aplico una fuerza en un área, estoy ejerciendo una presión. ¿Qué es lo que dice Pascal? Si hay un aceite, un fluido, ¿cierto? Aquí adentro, la presión en cada uno de los puntos es la misma. Es decir, que si este es el punto 1,
aquí yo voy a tener una presión 1. Y este es el punto 2, ¿cierto? Que voy a tener una fuerza generada, porque esto yo lo voy a apretar acá, y va a hacer que este sistema se levante. Aquí yo voy a tener una fuerza 2. Entonces tengo una fuerza 2. En un área 2. Aquí está el área 2. ¿Ya? Entonces, si yo aplico una fuerza en un área 1, eso, ¿cierto? Fuerza en área de presión. Esa presión, la voy a llamar 1 por darle el nombre ahora, se reparte de manera uniforme. Es decir, la presión va a ser la misma en cada punto. Y en este punto va a ser la misma presión, pero por ahora, por efectos prácticos, la voy a llamar presión 2. ¿Ya? Entonces, tengo una fuerza 2 sobre un área 2, y eso me genera una presión 2. Tengo una fuerza 1 sobre un área 1, y esa me genera una presión 1. Pero lo que dice Pascal fundamentalmente es que estas dos presiones son iguales. ¿Ya? Por lo tanto, uno podría escribir lo siguiente. Que, no sé si se ve bien ahí, que partimos de estos dos. Pascal dice que la presión es uniforme. Cuando yo aprieto acá el tubito de pasta, la presión es uniforme, ¿cierto? Hace que con esa presión salga el chorrito ahí de un poquito de pasta. Entonces la presión en 1 y 2 son iguales. La presión en 1 es igual a la presión en 2. ¿Ya? Y con esto vamos a partir. Vamos a borrar el mono y vamos a partir con lo que está ahí arriba. Entonces decimos que esas dos presiones son iguales. La presión que había en uno de los lados va a ser igual a la presión que hay en el otro lado. Yo al monito que está más decente aquí, miren, significa que la presión en el punto 1, que llamaron P acá solamente, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. ¿Ya? Y en cualquier parte del fluido la presión es la misma. Eso es lo que dice Pascal en el principio. Entonces, partiendo de esa igualdad, decimos que la presión en 2 es igual a la presión en 1. Como ya sabemos, y lo vimos en la clase anterior, la presión es fuerza partido en área. Como es fuerza partido en área, y en la sección que llamamos arbitrariamente 2, va a ser fuerza 2 partido en área 2. ¿Ya? Y en el caso de 1 va a ser fuerza 1 partido en área 1. Si a mí me interesa generar fuerza, multiplicar la fuerza, voy a pensar qué fuerza podría generar en el punto 2. Entonces voy a despejar la fuerza en 2. Y la fuerza en 2 sería esta área 2 que está dividiendo nos pasa multiplicando. Entonces finalmente nos queda que la fuerza 2 va a ser igual a fuerza 1 por área 1, por área 2, perdón, que pasa multiplicando, y eso partido por el área 1. ¿Ya? Fíjense, ¿cómo nos habla la ecuación? Porque finalmente la ecuación nos va a hablar. Si hay una diferencia grande entre las áreas, o sea, si el área 2 es mucho más grande, el área 2 que el área 1, si el área 2 es mucho más grande que el área 1, la fuerza 2 se multiplica, ¿cierto? Crece, aumenta, ¿ya? Para una fuerza 1 constante, ¿qué es lo que dice la figura? Miren, aquí en el monito es clave. O sea, si el área 2 que está ahí es mucho mayor que el área 1, significa que la fuerza que generó en 2 es mucho mayor, ¿ya? Estos sistemas por lo general son cilíndricos, por lo tanto, incluso ahí, si yo, por ejemplo, aumento al doble el área 2, la fuerza se cuadriplica, ¿ya? Porque recuerden que eso sería pi por el radio al cuadrado. Y ahí podemos hacer un ejemplo para que quede más claro, ¿ya? Entonces, por eso se habla del principio de Pascal, el principio que multiplica la fuerza, ¿ya? Y aplicado a un montón de máquinas hidráulicas, ¿cierto? Que quieren generar grandes fuerzas, ¿ya? Eso es un poquito la parte teórica de esto. Ahí hay algunas figuritas que ustedes pueden ver, ¿cierto? Y podemos hacer el ejercicio que está acá, mira. Vamos a hacer el ejercicio 3. Usando el principio de Pascal. Entonces el ejercicio 3 dice, una prensa hidráulica está formada por dos depósitos cilíndricos, ojo, de radio R1 y R2. R1 y R2. Y en la sección de radio R1 se aplica una fuerza de 100 newton. Y en la sección 2, una fuerza de... que hay que calcular. ¿Que cuánto es la fuerza 2? Si dice que la relación es que el radio 2 es el triple del radio 1. El radio 2 es el triple del radio 1. ¿Ya? Aquí estoy haciendo el sistema, más o menos, de cómo sería esto.
Este es 1, este es 2. Fuerza 1 vale 100 newton. Ya. ¿Y cuál es la relación? Dice que el radio 2 es el triple del radio 1. O sea, 3R1 me forman un R2. Eso es lo que está dando como dato. Dice, leo de nuevo, una prensa hidráulica está formada por dos depósitos cilíndricos, eso es clave, que sean cilíndricos. ¿Ya? En la sección de radio 1 se aplica una fuerza de 100 newton, ¿ya? Y me pregunta qué fuerza 2 se genera si el radio 2 es el triple del radio 1. ¿Ya? Vamos a hacerlo con aquí en la pizarrita. Ya, entonces tenemos los depósitos cilíndricos, acá hay un aceite hidráulico, esto debería ser una especie de pistón, ¿ya? Y por lo tanto me piden qué fuerza 2 se genera. Aquí va a haber una fuerza 2, que yo no sé cuánto es, eso es lo que me están preguntando. Y me dan el valor de la fuerza 1, ¿ya? Me dicen que la fuerza 1 es conocida y es de 100 newton, ¿ya? ¿Y cuál es la fuerza 2? Con el principio de Pascal yo sé que la presión en ese punto, que llamamos 1 y en el punto 2 son iguales, ¿ya? Por lo tanto, inmediatamente podríamos aplicar la ecuación ya lista y decir que la fuerza 2, que es la que me están pidiendo, la fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 1 por el área 2 y eso partido por el área 1. ¿Ya? No me dieron datos de radio, pero me dieron esta relación que es clave, por eso yo les planteé este ejercicio, porque muchas veces va a ser algebraico y no necesariamente un dato que vas a tener que calcular inmediatamente. ¿Ya? Entonces la fuerza 2, y acá viene la clave de que esto sea cilíndrico, ¿ya? Porque es más útil, es más eficiente un sistema cilíndrico. Entonces sería que la fuerza 2 va a ser igual. La fuerza 1 la tengo, no me complico, ya ese dato es conocido. La fuerza 1 sería igual. El área de eso, ¿cierto? El área de eso sería pi por el radio al cuadrado, igual que esto, un cilíndrico. Por lo tanto, si es pi por r cuadrado, el área 2 sería pi por r2 al cuadrado. R2 al cuadrado. ¿Ya? Ahí tengo el área 2. Esto sería el área 2. Y eso partido por el área 1. Y el área 1 sería pi por R1 al cuadrado. ¿Ya? Y tengo que la fuerza 2, fíjense que ya aquí podemos cancelar algunas cositas. Este pi se puede ir, se va, ¿cierto? Profe, Tenemos... ¿Ya? Dime. me perdí un poco de dónde sacó el pi. Ah, ya. Lo que pasa es que el área de ese sector circular, que lo vimos en la clase anterior, mira, el área de esto, el área de eso, es pi por r cuadrado. ¿Ya? ¿Se acuerdan, Luis, que yo les dije que tengan un formulario de áreas y volúmenes? El área Sí. de este sector circular, el área es pi por r cuadrado, así se calcula. Pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Que es una fórmula matemática nomás. No te compliques con eso. Entonces sería pi por r1 al cuadrado el área 1. Se nos fue pi y nos queda la relación de los radios, ¿cierto? Yo tengo que 3R1 es igual a R2. Por lo tanto, donde está R2, yo podría reemplazarlo por 3R1. ¿Ya? Como ya necesitamos el monito, vamos a hacer esa relación. Entonces teníamos que, lo borré aquí, que 3R1 es igual a R2. Me parece que era así, chicos, ¿no? ¿Sí? ¿Esa relación? ¿El radio 2 era el triple del radio 1? Ya, vale, gracias. Entonces aquí aplicamos esa igualdad, miren, donde tengo R2, no tengo los datos, pero sí tengo la relación, donde tengo R2 voy a poner 3R1. Es decir, me queda que la fuerza 2 va a ser igual a fuerza 1, que tengo el dato, por, miren, acá donde está el radio 2, voy a reemplazar por eso, que tengo 3R1, pero ojo, todo eso al cuadrado. Por eso es la gracia de que sean cilíndricos como los bombines, ¿ya? Como los elevadores hidráulicos, como las grúas. Ustedes ven el sistema, son todas cilíndricos. Y eso partido por el radio 1. Radio 1 al cuadrado. Radio 1 al cuadrado. Ya. Desarrollamos acá. F1 sigo tal cual. Ojo, acá elevo el número y elevo el R1. El número sería 3 al cuadrado es 9 por R1 cuadrado. Partido por R1 cuadrado. Chao R1. Nunca necesité los valores reales de los radios. ¿Ya? ¿Y qué nos queda? Que la fuerza 2 generada sería 9 veces la fuerza 1. Esto nos da finalmente, ¿cierto? Que la fuerza 2 va a ser igual a 9 veces la fuerza 1. ¿Ya? O sea, miren, es cuadrático.
Si el radio 2 es el triple del radio 1, significa que la fuerza 2 generada va a ser 9 veces mayor que la fuerza inicial. 9 fuerza 1 me hace una fuerza 2. Por eso se habla del principio multiplicador de la fuerza, el principio de Pascal. ¿Ya? Eso por respecto a Pascal. Ya pasamos a lo otro, que es la otra guía. Yo les recuerdo que dentro de estas semanas igual le voy a subir cápsulas con más ejercicios, le voy a enviar una guía que tengo completa de ejercicio, y también le voy a mandar la actividad que va a ser evaluada, que va a ser corazón de abuelita, como yo les decía, muy simple, para que no se complique, ¿ya? Hasta ahora, ¿alguna consulta, chicos, chicas? ¿Consultas? ¿No? ¿Sí, no? No, profe. Profe, Ya, vale, sí, por favor, para que sepa que están despiertos. ¿Ya? Vamos con la otra guía. disculpe, Ya. la clase de la semana pasada, digo, no la semana pasada, la anterior, igual la grabaron, ¿verdad? Sí, mira, todas las clases las he grabado, todas, incluso las cápsulas de ejercicio. Y le he pedido al gran profe Oscar, que siempre me apaña, que me las suba, porque para mí de repente es un poco más complicado por mi internet y todo. Entonces, él la está subiendo y ya ha subido a la página del liceo las clases que hice la primera quincena, ¿ya? Y además él tiene las cápsulas de los ejercicios resueltos, y todas están en el canal de YouTube, ¿ya? No sé si habrá subido las cápsulas, Ya. pero las clases están, ¿ya? O sea, la Ya, clase esa era mi anterior, duda, ¿dónde están? sí, la clase anterior está ahí en el canal de YouTube, y esta clase también la voy a subir, ¿ya? Profe, ¿cómo Ya, se era llama eso, el gracias. canal? El canal se llama Liceo Galvarino Riveros, creo, ¿ya? Vale. Si no lo encuentran, pídanle a su profe jefe, ¿ya? Pero es re fácil googlearlo, ¿cierto? Y aparece ahí, ¿ya? Vamos, ya. Nos queda ver algo que es muy, muy interesante, ¿cierto? Y fácil de calcular y bien aplicado. O sea, por ejemplo, ahí yo en la foto derecha, no sé si la ven. ¿La ven, chicos, chicas? Sí, profe. Ya. Sí. ¿Qué sería eso? No sé si lo han visto por acá, por el sur. ¿Es? ¿Lo han visto por las islas, por ahí? Un centro de cultivo de Es un centro de salmones. cultivo. Esa es una vivienda ahí donde la gente por lo general trabaja con turnos. Trabaja, no sé, 10x4. A veces viven ahí. A veces viven ahí 21x7, tienen su propia agua por ahí. Es prácticamente una casa flotante, ¿ya? Pero incluso pasó hace poco que una de estas bodegas se fue a pique, porque obviamente a lo mejor no calcularon bien la flotabilidad o el empuje, que es lo que estoy viendo, y se perdieron un montón de bolsas de alimentos con el impacto ecológico que significa, ¿ya? En la foto del medio, no sé si alguien ha tenido ese placer de leer acostado en el agua, sin nada que te dé soporte más que la misma agua. ¿Alguien ha ido al norte, a los salares? ¿No? No. No, ya. Bueno, la otra opción sería echarle harta sal a la tina, ¿no? Pero sería más fome. Pero mira, si ustedes van al norte de nuestro país, está la típica foto que sacas tú en una laguna salada. En una laguna salada tú tienes la posibilidad de estar leyendo prácticamente el diario y tendido sin ningún esfuerzo por flotar. Porque cuando tú o un cuerpo está sumergido en un fluido que es más denso, que el cuerpo mismo va a flotar. Podría flotar parcialmente o totalmente sumergido, pero a media agua, que se llama. En este caso la señora está flotando parcialmente sumergida, ¿ya? Y aquí en la foto de la izquierda tenemos un trozo de hielo, que puede ser un pedazo, no sé, de hielo de un ventisquero, y que vemos que parte de eso está flotando, ¿cierto? Y parte está sumergida, ¿ya? Nosotros podemos llegar a calcular qué porcentaje se sumerge, podemos llegar a calcular en la foto de la derecha qué peso podría soportar un sistema de flotación teniendo ciertas dimensiones de los flotadores, y por lo tanto la flotabilidad del empuje son cálculos bastante usados en lo que es acuicultura o lo que es construcción naval, ¿ya? Así que aquí yo les voy a enseñar cómo hacer un cálculo de empuje y cómo se fundamenta también esto. Entonces vamos avanzando, y ¿quién empezó a tratar de ver lo que era el empuje? Fue Arquímedes. Arquímedes, a él existe, ¿cierto?, la leyenda que se le encargó que pruebe si efectivamente una corona era de oro, y se dio cuenta cuando se estaba bañando
en el momento que él se sumerge, porque sabemos que cuando sumergimos un cuerpo desplaza un volumen de agua. Y ese volumen de agua es exactamente relacionado con el empuje o esa fuerza hacia arriba de él, ¿ya? Entonces aquí yo les voy a dejar de compartir. Lo que me interesa de ahora de la guía es que vean que el empuje es una fuerza, también se llama fuerza de flotación, o también buoyantez, puede aparecer con una B mayúscula, B larga, pero usualmente usamos la E. El empuje es una fuerza que ejerce un fluido sobre un cuerpo y está dirigida hacia arriba, ¿ya? Y tiene como objetivo, ¿cierto?, que el cuerpo flote si es menos denso o de igual densidad que el fluido que lo contiene, ¿ya? Vamos. Aquí les voy a dejar de compartir y voy a mostrarles lo que tengo. Ya. Entonces, miren, me interesa ver si, que me digan, chicos, chicas, si se ve medianamente lo que yo tengo ahí. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Qué cosa es? ¿Qué es? Vasos con agua. Un vaso con agua. ¿Esto? Un corcho. Un corcho. Un corcho, ¿cierto? Tuve que tomarme un vino anoche para poder, solamente para la clase de ustedes, para desocupar y tener el corcho a mano. Y acá tengo un globito, una bombita de agua, y está llena con agua. Y acá tengo un corta uña, que fue lo que pillé a mano para que les muestre lo que es la flotabilidad y qué pasa cuando un cuerpo está flotando. Ya me interesa que tenga más contraste esto. Vamos a poner ahí. Ya. Bueno, eso luego, mientras tanto vamos a la parte teórica. Mira. Vamos a la parte teórica. Entonces, el principio de Arquímedes, o el principio de flotabilidad de los cuerpos, que imagínense, Arquímedes antes de Cristo, y hasta el día de hoy se ocupa su principio, o sea, brillante. Arquímedes es una máquina. Vamos con el empuje o flotabilidad. Entonces, empuje. ¿Qué es un vector? Porque es una fuerza. ¿Ya? Entonces, recordemos que estamos en la rama de equilibrio de fluidos, o sea, fluido en equilibrio, hidrostática. Significa que las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, las fuerzas se igualan, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas es cero, la fuerza neta es cero, el cuerpo está en reposo, ¿cierto? En equilibrio. Si tenemos un recipiente, como el que yo tengo ahí detrás, que luego lo vamos a ocupar, y tengo un fluido acá, si yo meto un cuerpo en ese fluido, y ese cuerpo está flotando, ya después vamos a ver las condiciones para que flote, cuál es la condición de flotabilidad, va a suceder lo siguiente. Ya supongamos que yo pongo ahí un pequeño corchito, un bloque. Si eso está flotando, que en este caso se dice parcialmente sumergido, significa que las fuerzas que están actuando y que esto está en equilibrio se igualan. ¿Qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo? Díganmelas, por favor. ¿Qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo? Para que flote. ¿Qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo? La gravedad y el empuje. La fuerza de gravedad y el empuje, correcto. Entonces, miren, si yo no tuviese el líquido, cae, ¿ya? O si esto fuese más denso que el líquido, cae. Si yo meto el corta uña en el agua, cae. Quizá hagamos la parte demostrativa primero, ¿ya? Ahí. Ya. Entonces, miren, que no es nada del otro mundo, no sé si lo ven bien ahí, yo dejo caer el corta uña y se va a fondo, ¿ya? Pero ¿qué pasó con el nivel de agua? ¿Qué pasó con el nivel de agua? Aumenta. Chicos, chicas, Subió un poquito, y eso pasa cuando tú te metes, o tienes un hermanito chico que se baña, ¿cierto?, en su tina, si él se mete, baja, sube el nivel de agua, una altura, ¿ya? Y eso, ojo, que genera más presión manométrica, ¿ya? Y es por eso tiene un poco una incidencia eso de la presión manométrica. Si yo pongo un objeto, miren, ya vimos el primer caso que se hunde. Si yo pongo una bolita, que en este caso sería una bombita de agua, en este fluido, fíjense, miren, ahí debería casi rebotar. Miren, miren, miren lo que está pasando. Prácticamente está totalmente sumergida. No sé si se vio bien. ¿Se vio? Sí, ¿Se ve o no? sí. Sí. Miren, la superficie de agua casi coincide con la parte de arriba, porque me quedó una pequeña burbujita arriba cuando hice el nudo. Pero yo diría que prácticamente está 100% sumergida. Eso se llama que está flotando a media agua, se dice. A media agua porque está totalmente sumergida. No es que esté justo en el centro.
pero está en equilibrio. Esto ya está flotando. Y en este caso, como decía su compañero ahí, Vicente parece, el empuje hacia arriba y el peso del cuerpo son iguales, ¿ya? Y está en equilibrio. ¿Y cuál es la otra condición? De que si yo dejo un cuerpo, tiro aquí, como el corchito, fíjense, este flota bastante, ¿ya? Está parcialmente sumergido, muy poco se sumerge. Mientras menos denso, menos se hunde, más flotas externamente sobre el agua. Por ejemplo, el plumavit es muy buen flotador, o el aire, las boyas, ¿cierto?, llenas de aire. Entonces vemos las tres situaciones. Un cuerpo que es más denso que el agua se hundió, un cuerpo de igual densidad, porque esto está lleno de agua, flotó a media agua, totalmente sumergido, pero en equilibrio flotando, y un cuerpo menos denso se permanece parcialmente sumergido, ¿ya? Eso es lo que quería mostrarles. Nos vamos aquí a la pizarra. Aquí. Entonces, seguimos con la descomposición. Esto es dinámica, esto es fuerza. Si no hay agua, esto va a caer. ¿Por qué? Por su peso. Entonces, hacia abajo tenemos el peso, que sería, ¿cierto?, mg, el peso. Y hacia arriba hay una fuerza, que es la que llamó Arquímedes el empuje, ¿ya? Hacia arriba, entonces, vamos a hacer en rojo. Esto sería el empuje, ¿ya? Repito el principio que está ahí, está a mano, lo pueden buscar, ¿cierto?, en internet, en cualquier lado. Arquímedes decía, miren, muy, muy importante lo que dice. Todo cuerpo que se sumerge en un fluido, experimenta una fuerza de abajo hacia arriba que se llama empuje. Una fuerza de abajo hacia arriba que se llama empuje. Y aquí viene la parte que hay que ponerle cabeza, que es exactamente igual al peso del volumen del fluido desalojado. Al peso del volumen del fluido desalojado. ¿Ya? Al peso del volumen del fluido desalojado. Entonces, cuando uno dice el peso del volumen del fluido desalojado, significa esto. Miren, aquí voy a tratar de hacerlo, a ver si sale. Voy a hacerlo aquí. Espera un poquito, voy bueno. Ya miren, aquí. Yo puse un vasito, aquí un vasito, dentro del vaso precipitado, y voy a dejar caer la bolita de agua, ¿cierto? El globito con agua. Miren, ¿qué pasó? Hubo el volumen, como está totalmente sumergido, el volumen que desplazó es el volumen de la bolita, de la bombita de agua, y eso quedó colectado abajo, ¿ya? Entonces ahora voy a sacar el otro vasito. Y fíjense lo que quedó. Este volumen que quedó acá fue lo que desplazó el cuerpo que se hundió en el otro vaso, porque el otro vaso lo tenía a ras con el agua, lleno, y de ahí le eché la bombita de agua. Entonces aquí me decía que el empuje equivale al peso de este volumen desplazado o desalojado, ¿ya? Y acá, de hecho, yo tengo la medida, porque estos son 25 centímetros cúbicos, ¿ya? 25 centímetros cúbicos. Y 25 centímetros cúbicos son exactamente 25 gramos, ¿ya? Porque recuerden que la densidad del agua es 1 gramo partido por centímetro cúbico. Si yo tengo 25 centímetros cúbicos, tengo 25 gramos de agua, ¿ya? Entonces ya sé la masa, y si sé la masa, sé el peso, ¿ya? Entonces uno puede establecer exactamente que ese empuje es igual al peso de este volumen desplazado o desalojado, ¿ya? Eso es lo primero. Recuerden que no es igual al peso del cuerpo por ahora, el empuje es igual al peso del volumen de fluido desalojado, ¿ya? Es decir, si yo tomo esto, mido la masa y calculo el peso, eso es el empuje, que es esa fuerza que va hacia arriba. Y si esto está en equilibrio, como el globito con agua o el corcho, significa que esas dos fuerzas, su sumatoria es cero. Por lo tanto, si uno va para arriba y otro va para abajo, son iguales. Están en equilibrio. Se igualan las fuerzas. Y de ahí parte la ecuación. Y muy importante, chicos y chicas, para todos los ejercicios de empuje, uno parte de la ecuación inicial, ¿ya? Y la ecuación inicial sería que, si esto está en equilibrio, el empuje es igual al peso del cuerpo, ¿ya? Pero ojo, que yo no he todavía desentrañado lo que es el empuje en sí. Lo dije, pero todavía no lo tiro a fórmula.
Pero sí, que condición de equilibrio, para que un cuerpo flote parcialmente sumergido como el corcho, totalmente sumergido como la bombita de agua, tiene que darse que el empuje, que es la fuerza que ejerce el fluido hacia arriba sobre el cuerpo, tiene que ser igual al peso del cuerpo, porque no hay más fuerza. ¿Ya? Esas son las únicas dos fuerzas, si están equilibradas son iguales. Por eso no puede escribir esta ecuación. ¿Ya? Vamos ahora a lo que es empuje, en base a lo que dijo Arquímedes. Entonces, el empuje, dijo Arquímedes, que es igual al peso del volumen de fluido desalojado. Peso del volumen de fluido desalojado o desplazado. ¿Ya? Miren, ya sé que el peso lo calculo como m por g, pero si es fluido, sería la masa del fluido por g. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer la ecuación del empuje. Entonces el empuje sería el peso del volumen de fluido desalojado, que sería la masa de fluido desalojado por G. ¿Ya? La masa de fluido que fue desplazado por G. Y aquí yo tengo una ecuación que me va a ayudar, porque yo sé que la densidad, que fue la primera clase, es igual a la masa partido por volumen. Por lo tanto, la masa sería la densidad por el volumen. Entonces podemos reemplazar acá, que la masa es densidad por volumen. Entonces la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Ya? Por lo tanto, donde está la masa, voy a poner densidad por el volumen. Entonces el empuje va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen. Pero ojo, como es el volumen de fluido desalojado, es exactamente igual al volumen sumergido del cuerpo, que en ese caso de la bombita de agua era todo su volumen, pues está totalmente sumergido. En el caso del corcho sería el volumen que está sumergido nomás. Entonces, esta cantidad de fluido desalojado es exactamente igual al volumen sumergido del cuerpo. ¿Ya? Y eso es clave. Entonces le vamos a poner aquí que esto sería el volumen sumergido y por G. Esa ecuación es clave, porque tienen que tenerla siempre a mano. El empuje es la densidad del fluido por el volumen sumergido del cuerpo y por G. Repito, densidad del fluido, que en este caso lo estamos haciendo con agua, uno tiene la densidad y la tablita, el volumen sumergido. Por eso es que miren, cuando ustedes van a la playa o a una piscina y ustedes dejan una pelota de playa, una opción sería dejarla ahí y otra opción sería tratar de sumergirla. ¿Qué le pasa cuando tratan de sumergir una pelota? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué pasa con la fuerza que uno aplica? Cuando sumerges una pelota de playa en el agua en la piscina, ¿qué tienes que hacer? ¿Lo han hecho, chicos, no? ¿Chicas? Sí. Más Aplicar fuerza, mucha ¿no? fuerza. Mucha fuerza, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando tú estás sumergiendo más el cuerpo, o sea, el volumen sumergido aumenta, el empuje aumenta. La densidad del agua no va a cambiar, G no va a cambiar. Pero cuando tú sumerges más la pelota, el volumen sumergido sí aumenta. Por eso es que el empuje aumenta y tu fuerza tiene que compensar más empuje para que puedas sumergir la pelota. Por eso es que si la dejas sumergida y la sueltas, la pelota sale volando hacia arriba. ¿Ya? Porque tú aumentaste el empuje al sumergir el cuerpo. Y aquí viene un pequeño dato de sobrevivencia. Algún día, si se caen en un bote, ni Dios lo quiera, si se caen en un bote, no traten de colgarse y subirse de una, porque van a gastar mucha fuerza. ¿Qué es lo que deberían hacer? Deberían primero tragar aire sobre la superficie, obvio, tragan harto aire, se sumergen lo más que puedan, porque al aumentar el volumen sumergido el empuje los va a ayudar, se sumergen lo más que puedan y ese empuje va a hacer que ustedes puedan subirse al bote y se salvan. ¿Ya? Así que ojalá no les pase, pero es una forma de... Y no tienes que hacer tanta fuerza porque el empuje te va a ayudar. ¿Ya? Ya. Tenemos clara la ecuación de empuje. El empuje sería la densidad del fluido por el volumen sumergido por G. Y ahora viene lo que yo les trataba de lucubrar un poquito, que es cuál es la condición para que un cuerpo flote. Y con estas dos ecuaciones la vamos a trabajar. ¿Ya? Eso la vamos a escribir porque nos va a servir. Y ya sabemos que el empuje se calcula como la densidad del fluido por el volumen sumergido y por G. Esa es la ecuación del empuje. La vamos a ocupar, así que la dejamos anotadita ahí. Ya. Aquí vamos a borrar porque esto fue de dónde venía, por qué el empuje era eso.
Y ahora nos volvemos al diagrama de cuerpo libre, que es el que está ahí, y vamos a desarrollar la ecuación, ¿ya? Entonces decimos que para que esto flote, esto tiene que ser igual a esto. O sea, lo que estoy diciendo es que mg tiene que ser igual al empuje, que es lo mismo que habíamos anotado antes. Ojo, que este mg sería el peso del cuerpo. El peso del cuerpo tiene que ser igual al empuje. Y el empuje era el peso del fluido desalojado, que tomó esa forma que la vamos a ocupar. Entonces, esto sería la masa, pongámosle la masa del cuerpo. Pongámosle un apellido para que la identifiquemos. Entonces, la masa del cuerpo, y usando la ecuación que teníamos hace un ratito, que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, tenemos que la masa del cuerpo por G va a ser igual al empuje, ¿ya? La masa, ¿qué es? Es la densidad por el volumen, pero como estoy hablando ahora del cuerpo, sería la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Como es el volumen total del cuerpo, le pongo V nomás, ¿ya? Y por G. Y eso va a ser igual al empuje. ¿Qué era el empuje? El empuje era lo que teníamos aquí. La densidad del fluido por el volumen sumergido del cuerpo es cuánto se sumerge, que en este caso sería lo que está achurado, por ejemplo, ahí en la figurita, y por G. Entonces aquí tenemos G, ¿ya? Y por lo tanto ya podemos sacar G, no nos sirve para este caso, y podríamos relacionar las densidades con los volúmenes, en términos de fracciones, de razones. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué me conviene? Pero voy a hacer lo que me conviene. Densidad del cuerpo, volumen sumergido, ya. Entonces voy a hacer esto, miren. Voy a pasar dividiendo la densidad del fluido. Entonces me va a quedar densidad del cuerpo partido por densidad del fluido va a ser igual al volumen sumergido partido por el volumen total. Esa es la ecuación que me hace entender por qué un cuerpo se sumerge totalmente, parcialmente o se hunde en un fluido. Miren, si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, significa que este número es menor que 1. Repito, si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, como este número es más chico que este, cuando yo haga la división es un número menor que 1. Lo que significa necesariamente que el volumen sumergido es menor que el volumen del cuerpo. O sea, pasaría a esta condición. La condición del corcho. Aquí. Ahí ven. En ese caso, va a pasar esto. El volumen sumergido es menor que el volumen total del cuerpo. La cantidad sumergida de corcho es mucho menor que el volumen total del corcho. ¿Cierto? Ahí se ve de lado. ¿Y por qué pasa? Porque la densidad del corcho es bajita. Son 240 kilogramos cada metro cúbico. La densidad del agua es 1000 kilogramos cada metro cúbico. ¿Ya? ¿Qué pasaría si la densidad del cuerpo y la densidad del fluido es la misma? Ya casi no me queda agua, pero aquí está. Aquí la voy a echar. Miren. Aquí. Cuando la densidad del cuerpo y la densidad del fluido es prácticamente la misma, que es esta bombita de agua, el cuerpo está totalmente sumergido. Es decir, si estos dos son iguales, el resultado es 1. Significa que el volumen sumergido es exactamente igual al volumen del cuerpo. Todo está sumergido y flota media agua. ¿Ya? Y la otra condición, obviamente, que sería que si es más denso, se va derecho a pique. ¿Ya? Y ahí, en ese caso, el peso y ya se rompería el equilibrio. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, con esto? ¿Dudas? ¿Dudas? Todo está en la guía, ahí lo pueden revisar con calma. Me interesaba la explicación de por qué y mostrándole algunas cositas que están a mano. En realidad uno tampoco puede echarle mano a un laboratorio, sino con lo que tienes en la casa. De hecho, anoche estuvimos ahí recolectando bombas de agua para poder hacer la muestra de la flotabilidad. ¿Alguna duda, chicas, chicos? ¿Hasta ahora? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Dale nomás, Francisca. Profe, ya. ¿De qué forma va a evaluar? Buena pregunta. No sé si tú entraste más tarde o entraste a la hora.
entré a las 3:15. Justo estaba Ya. terminando de hablar y estaba empezando la clase. Ya, bueno, hagamos un break en eso. O lo dejamos para el final y les muestro el ejemplo mejor. Lo dejamos para el final en la aclaración y así dejamos de grabar para que no quede un archivo tan pesado. ¿Les parece, Francisca? Sí, profe, sí, Ya, no hay vale. problema. Entonces hagamos uno de los ejercicios de la guía y le voy a sumar más videos para que no se compliquen, ahí siempre les voy a poner más. Y hagamos un ejemplo, con eso terminamos en la parte de la teoría y de la práctica de los ejercicios. Y después aclaramos el tema de la evaluación, pero como yo les digo, siempre yo, corazón de abuelita, así que no se compliquen tanto con eso. Miren, vamos entonces a compartir pantalla y vamos a hacer uno de los ejercicios de la guía. Ahí está. Ya, miren, aquí hay, estos son sacados del Semansky y otros de otros libros. Yo creo que podríamos hacer el del iceberg y podríamos hacer el de la plancha de corcho, ¿ya? Y los otros igual van a estar hechos en la cápsula, así que me interesa que pongan atención, ¿no? ¿Alguna otra duda de la parte teórica, chicos, chicas? Si está claro, me dicen, profe, no, está claro. Pero para que yo sepa. ¿Dudas? No, profe, está claro. Ya, vale, No, gracias. profe. Ya. Vamos con el ejercicio entonces de la densidad del hielo. Dice, la densidad del hielo es 917 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué fracción permanece sumergida de un iceberg cuando éste flota en el agua de mar? La densidad del agua de mar es 1030. Ya. Vamos a dejar de compartir y vamos al ejercicio. Entonces me piden qué fracción está flotando sobre el agua. Cuando me piden una fracción tengo que llegar como resultado a una división. Entonces tenemos algunos datitos, que la densidad del hielo es de 917 kilogramos partido por metro cúbico. Y la densidad del agua de mar, ¿cierto? Pongamos la densidad del mar, es 1030 kilogramos partido por metro cúbico. Inmediatamente ya esto me dice que el hielo va a flotar parcialmente sumergido o totalmente sumergido, comparando las densidades. ¿Parcial o totalmente Parcialmente. sumergido? Parcialmente, ¿cierto? Ahora me piden qué fracción. ¿Qué fracción? Y después lo voy a llevar a un porcentaje. Entonces acá vamos a hacer el monito y vamos a tener aquí, ¿cierto? Imaginemos que ese es el iceberg, ya más o menos. Y hay dos fuerzas. Hacia abajo estaría el peso, ¿cierto? mg. Y para arriba estaría el empuje del agua. Ya. Si este está flotando en equilibrio, este iceberg, significa que estas dos fuerzas son iguales. Es decir, el empuje es igual al peso del cuerpo. En condición de flotabilidad en hidrostática, esa es la ecuación con que siempre yo les sugiero que partan, porque de ahí van, incluso podrían simplificar algunas cositas, pero siempre partan de que el empuje es igual al peso, por eso es que flota en equilibrio, hay un equilibrio de fuerza, ¿ya? Entonces, el empuje, ¿cómo obtengo el empuje? Lo dijimos en la ecuación, sería la densidad del fluido, que en este caso es agua de mar, densidad del fluido, por el volumen sumergido, y por G. Ese es el empuje del agua de mar. La densidad del fluido del mar por el volumen sumergido y por G. ¿Ya? Y en el caso del hielo, yo tengo que, va a ser lo mismo, el mismo reemplazo, la masa va a ser la densidad del hielo por el volumen, acuérdense, densidad por volumen es masa, y eso por G. ¿Ya? Fíjense que acá ya, chao G. Chao G. Me piden qué fracción está sumergida respecto al volumen total. Entonces yo tengo que generar la fracción. Y la fracción va a ser que el volumen sumergido partido por el volumen total va a ser igual aquí, a lo que nos quedó. Nos quedó la densidad del hielo partido por la densidad del agua de mar. ¿Ya? Aquí podemos ya poner los valores, porque los tenemos, y sería 917 kilogramos partido por metro cúbico partido por 1030. Kilogramos partido por metro cúbico. Como es una fracción, es un número relacionado con otro, se va a la unidad de medida y ya podemos sacar la fracción. Esta es la fracción. Entonces sería la calculadora.
Aquí. Entonces sería 917 dividido por 1030. Y eso nos da 89. 89. Entonces, el volumen sumergido partido por el volumen total de un iceberg, la fracción sumergida sería 0.89. ¿Qué nos dice eso? Que si yo esta fracción yo la multiplico por 100, la puedo llevar a porcentaje. O sea, el 89% de un iceberg está sumergido en el agua de mar. ¿Ya? Por eso es que se ve solamente un 11%. Un 11% está sobre la superficie, entonces esto multiplicado por 100 lo podemos llevar a un porcentaje. Sería 89%. Si me piden la fracción, ese es el valor, y está listo. Pero podemos llevarlo a porcentaje multiplicando por 100. ¿Ya? No sé si hay alguna duda de ese, chicos. Está como clarito. ¿Ya? Esa es la fracción sumergida. Siempre uno parte de esa ecuación. Vamos con el ejercicio final, y con eso ya vamos terminando, para que si le dejamos espacio de dudas finales y aclarar el tema que me dice la Francisca, que es importante, ¿ya? Pero, profe, Vamos con el otro ejercicio. profe, ¿Ya? Franco. ¿por qué elimino la G? Ah, porque lo tengo a los dos lados de la ecuación. Por lo tanto, yo podría decir, lo paso dividiendo y se vale. cancelan. Pero ojo, Vale, siempre que tú no tengas más de un término algebraico, acá hay un solo término algebraico, acá también. En ese caso puedes hacerlo. Pero si yo por ABC tuviera, no sé, más acá, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Tendría que tener G ahí también para cancelar Ya. todo. ¿Ya? Vale, gracias. Vale. Vamos con el 4, el del náufrago. Ya dice, disponemos de una plancha de corcho de 10 centímetros de espesor, calcular la superficie mínima S, ya, que podemos llamarla A también. Me gusta más A, ya, después la cambiamos, que debe emplear para que flote en el agua, sosteniendo el náufrago y a su amigo Wilson, ya en la pelotita, ambos suman 70 kilogramos. Ya, la densidad del corcho 240, como lo conversamos hace un ratito, y me dicen que la plancha está totalmente sumergida. Entonces me dicen cuál es el área mínima para que pueda arrancarse de la isla, ¿cierto? Ya está chato y quiere salir de la isla. Entonces vamos a hacer lo mismo, tenemos el espesor y tenemos la masa de ambos y tenemos la densidad del corcho. 10, 70 y 240. Ya. Vamos con el monito. Entonces este es el ejercicio 4 de la guía. Entonces aquí tendríamos la superficie del mar y decimos que hay una plancha que tiene 10 centímetros de espesor y acá está, ¿cierto? Wilson con su amigo, ahí está, el náufrago con Wilson, ahí está el detalle, ¿cierto? La chasca, etcétera, barba, y él está en agua de mar y se supone que tiene que flotar, pero con la plancha totalmente sumergida. Y volvemos a los diagramas de fuerza, significa que todo el sistema, o sea, el náufrago, más la pelota, más la plancha, todo ese peso se compensa con el empuje del agua. O sea, todo ese peso total, la masa total por G, va a ser igual al empuje, el empuje generado por el agua. ¿Ya? Entonces, hacia arriba, ¿cierto? Habría un empuje total. Y significa que si está flotando, ese valor y ese valor son iguales. Esas dos fuerzas son iguales, ¿ya? La misma magnitud. De nuevo hacemos lo mismo, ¿cierto? Condición de flotabilidad, que esas dos fuerzas sean iguales. El empuje va a ser igual al peso del cuerpo. ¿Qué datos teníamos? La densidad del corcho es igual a 240 kilogramos partido por metro cúbico. Teníamos que el espesor de esa plancha, esa dimensión eran 10 centímetros, pasémoslo a metro al tiro, sería 0,1 metro de espesor, ¿ya? Y me preguntaban cuánto es el área mínima para que salga y esté totalmente sumergida, sin hundirse ni flotar parcialmente. Entonces esa es la pregunta, ¿cuál es el área? Me imagino que naufragó en el agua de mar, por lo tanto vamos a usar la densidad del agua de mar, la densidad del mar, que es 1030. 1030 kilogramos por metro cúbico. 1030 kilogramos partido metro cúbico. Y me piden el área. Aquí este no es tan fácil, es de mediana a un poquito más compleja la resolución. Pero tiene una virtud que tú trabajas algebraicamente, como siempre le he sugerido, y finalmente hay algunas cosas que se cancelan. Y ese es el mecanismo por el cual vamos a resolverlo. Ya. Entonces, miren,
Estas dos fuerzas, para que Wilson, el náufrago y la plancha floten, son iguales. De ahí siempre uno parte de lo mismo. Entonces esas fuerzas y esas son iguales. Ya. El empuje está dado por el fluido. El empuje es la fuerza que ejerce el fluido hacia arriba. Por lo tanto, el empuje sería, como vimos ya en la ecuación antes, sería la densidad del fluido, que es agua de mar, por el volumen sumergido y por G. Y en el caso de esta masa considera todo. Considera la plancha. Ojo, eso es muy importante cuando calculan flotabilidad de los sistemas de flotación, hay que considerar además la masa del sistema de flotación de los flotadores en sí. Igual tienen masa. Se van llenando, por ejemplo, en el caso de cultivo, se llenan de picorocos, de estos chiquititos, y dan más peso. Las cosas, si tú estás cultivando algo, crece y obviamente que es más peso. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante hacer el cálculo de la masa total del sistema. La masa total del sistema, que sería la masa del náufrago más la masa del corcho. Y el náufrago y Wilson están los dos juntitos ahí, por si acaso. La masa del náufrago y Wilson estarían ahí. La masa del náufrago, ahí es sub n. Más la masa del corcho. Y eso por G. ¿Ya? Porque es el peso total del sistema. El náufrago con Wilson, ¿cierto? Más la masa de corcho, porque esto igual está flotando, igual tiene peso. Porque la fuerza está actuando sobre todo ese sistema, náufrago, Wilson y plancha de corcho. Ya, miren, acá ya podemos prescindir de algo. Eso se va. Me preguntan por el área, pero no tengo el área ahí, en ningún lado. Pero yo sé que si es una plancha, que podría ser algo como esto, si es una plancha, su volumen, que es el que está ahí, sería, o el caso del volumen sumergido, sería el área de la plancha, que es justo lo que me preguntan, el área por la altura. El área por la altura me da el volumen de la plancha de corcho. ¿Ya? Y además me dijeron que estaba totalmente sumergida, es decir, el volumen de la plancha de corcho es exactamente el volumen sumergido, son iguales. ¿Ya? Es decir, podríamos decir que ese volumen sumergido es el área por la altura total. ¿Ya? Entonces sería la densidad del mar por el volumen sumergido sería el área por la altura sumergida. ¿Ya? Pero esas son iguales. El área y la altura sumergida son iguales. Y no cambia, porque está totalmente sumergida. Y esto sería igual a la masa del náufrago más la masa de corcho. La masa de corcho, si vamos a lo que es la ecuación, recuerden que la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Ya? Por lo tanto, la masa de corcho, que es lo que voy a reemplazar acá, la masa de corcho sería la densidad del corcho por el volumen del corcho. ¿Ya? Por el volumen del corcho. Y el volumen del corcho sería el área del corcho por la altura. Por esa misma. El área por la altura. ¿Ya? Entonces, miren. Aquí podemos hacer un arreglito. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren. Me piden despejar el área. Me dicen, ¿cuál de las dos despejo? ¿Cuál de las dos despejo, chicos? Si tengo dos áreas. ¿O qué tendría que hacer para dejarlas como una sola? Porque acá tengo área, acá también. ¿Cómo las dejo como una sola? Las pasa para el otro lado y las factoriza. Muy bien, Sofía, excelente. Entonces la paso para un lado y factorizo. ¿Ya? Entonces, vamos a juntar este término algebraico que está sumando, lo paso restando. Entonces nos quedaría la densidad del mar por el área por la altura menos todo este término que estaba sumando, pasó restando, la densidad del corcho por el área por la altura, y eso va a ser igual a la masa del náufrago, que incluimos acá a Wilson y el náufrago mismo. ¿Ya? Creo que está bien, ¿cierto? Pasamos restando, y ahora, como dice Sofía muy bien, factorizamos por el término que es común, y justamente el que nos están pidiendo. Factorizamos por el área, y también podemos hacer la factorización por h. Entonces nos queda que el área por la altura, que también son términos comunes, va a estar multiplicando a la densidad del mar menos la densidad del corcho. Y eso va a ser igual a la masa del náufrago. ¿Ya? Es decir,
factoricé por los términos comunes el área y la altura, y me quedó restando la densidad del mar, ¿cierto? Menos la densidad del corcho, ¿ya? Y esta ecuación la vamos, como tengo problemas de pizarrita, la vamos a guardar para desarrollarla arriba y hacer más espacio, ¿ya? Entonces borramos lo de arriba y vamos a dejar solamente lo de abajo. Recuerden que este video lo pueden volver a ver con más calma y repetir las partes donde tuvieron dudas, o me mandan el correo, ¿cierto? A mi correo, y de alguna duda puntual o con su profe jefe, ahí ustedes lo ven la forma más conveniente para ustedes. Ya. Entonces tenemos esta ecuación y vamos a despejar el área. Para despejar el área, ¿cierto? Estos dos términos, el paréntesis y el h que están multiplicando, pasan dividiendo. Entonces nos queda que el área va a ser igual a la masa del náufrago arriba, ¿cierto? Y va a ser dividida por esto. La altura, ¿cierto? O el espesor, multiplicada por la densidad del mar, menos la densidad del corcho, ¿ya? Y deberíamos calcular el área de este sistema. La masa del náufrago me parece que eran 70 kilogramos, más Wilson, y la altura la tenemos, el espesor que era 0,1 metro, y eso lo multiplicamos por la diferencia de densidades. Hagamos la diferencia al tiro, que serían 1030 menos 240. 1030 menos 240, 790 por 790. Kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Ojo, miren, aquí nos va a quedar lo siguiente, que sería, miren, este metro con el cúbico se cancelan, pero me queda el cuadrado ahí como extremo. El cuadrado como extremo m cuadrado va a subir arriba y me queda el área dimensionalmente correcta. Entonces el área ya me está quedando en metros cuadrados, mi fórmula está correcta. Solamente falta calcular. Y los kilogramos también se cancelan. Entonces estoy calculando, muy bien, estoy calculando el área. Está bien. Entonces ahora sería 70 por, dividido, perdón, 70 dividido por 0,1 por 790, que serían 79, ¿cierto? 79. Y eso nos da 0,88 metros cuadrados. Menos de un metro cuadrado, porque un corcho tiene bastante flotabilidad, muy de baja densidad. Entonces nos da 0,88 metros cuadrados, ¿ya? Este ejercicio se lo hice porque es un clásico de la física, y ya saben que no es necesario tirarle los datos al tiro, apenas uno tiene la ecuación, sino que tratar de desarrollar la ecuación y ver que se nos hizo bastante más simple. Miren, llegamos a una ecuación bien simple, ¿ya? Bueno, chicos, por hoy día era eso. Les voy a enviar la cápsula de ejercicio resuelto, la actividad que va a ser calificada, y ahora voy a parar la grabación para que conversemos, nos despidamos y hablemos sobre la calificación, lo que decía, ¿cierto? Francisca, ¿ya? Paramos la grabación.